Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra y esto es en relación a la otra de las señales, en relación a los últimos días, que pues hay muchas señales. Esta es otra señal de cómo estamos en los últimos tiempos, y es en realidad hacia los burladores. Está en segunda de Pedro 3:3. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. En Judas 1:18 dice: quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Obviamente está hablando de la iglesia, ¿verdad? Siempre ha habido maldad. Aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Hay burladores en la iglesia. Obviamente hay burladores en el mundo, siempre los ha habido, pero hay burladores en la iglesia. Y vamos, en Mateo 24, el Señor también menciona acerca antes de su segunda venida, ¿verdad? Voy a leer Judas 1, 3, 23. Les di el puro versículo, ahorita ya les voy a dar el contexto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, así como Judas en el tiempo de Jesús, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está hablando del pueblo de Israel, como sombra a la iglesia, ¿verdad? Personas que el Señor los rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A nosotros, al pueblo gentil, nos rescata de la esclavitud del pecado, para que caminemos con él, ¿verdad? Entonces, aquí Judas está hablando lo mismo que dice Pedro, lo mismo que dice Pablo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener cuidado para no regresar otra vez al mundo una vez que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, porque mucha gente piensa que nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo y que podemos ser esclavos del pecado. Eso no es así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí Judas está hablando de un libro que no está en la Biblia, el libro de Enoch. Esto está en el libro de Enoch, ¿verdad? Pero no está incluido en la Biblia. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabemos también que una de las señales, ¿verdad?, es como en los tiempos de Noé, como en el tiempo de Abraham, en tiempo Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas estas dos ciudades con fuego. Eso es una sombra, para todas las personas, en este caso para la iglesia que regresa al mundo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, sabemos que el pecado de Sodoma y Gomorra sobre todo fue el orgullo, ¿verdad? Por orgullo, pues hacían lo que querían, había anarquía, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no solamente eso, sino que qué pasó cuando vinieron los dos ángeles a casa de Lot. Querían abusar de ellos, el mismo Lot. O sea, Lot dice,
les voy a dar a mis hijas, son vírgenes. Y dicen, ¿tú quién eres aquí para estar? O sea, nosotros queremos a los hombres porque queremos estar con ellos. Las mujeres no queremos las mujeres, ¿verdad? O sea, lo pone ahí y se oye así como que Lot no tenía nada de amor por sus hijas. Eso es simplemente para que nosotros entendamos de que la maldad estaba en ellos y de que ellos no querían a hombres, no querían mujeres, querían hombres, ¿verdad? En este caso eran ángeles. Así como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, así viene antes de la segunda venida de Jesús. Así son esos tiempos y vemos que todo esto, hay muchas señales. Yo le estoy hablando ahorita de los burladores de hombres, de la iglesia, ¿verdad? Otra vez, entonces, como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, son personas, falsos maestros, falsos profetas que están teniendo sueños. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Verdad? El Señor también nos dice en su palabra que nosotros no debemos de enojarnos contra las personas, no maldecirlos, no bendecirlos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es de Dios, no es de nosotros. ¿Verdad? Pablo también lo menciona. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? El celo contra su hermano, y por celo lo mató. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? El Señor, viene un rey y le dice, maldíceme a Israel. Entonces el Señor le habla, le dice, no vayas, no vayas, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Fue, aún a pesar de que Dios le dijo, no vayas. ¿Por qué fue? Por dinero, ¿verdad? Porque el rey mandó a una persona y le dijo, este dinero es para ti, maldíceme al pueblo de Israel. Y él dice, no, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que el Señor quiera. Entonces el rey le llega a la persona y dice, no, pues no quiso. Entonces le manda a una persona más importante, o sea, le manda a una persona con más dinero. Entonces Balán es así como, a ver, espérate, deja ver qué me dice el Señor. Entonces ya no era el Señor, ya era un ángel que el Señor puso para que le dijera, ve, ve. Si tú lees ahí, si tú estudias, de hecho lo voy a compartir, ahorita voy a compartir en otro video en relación a esto, la doctrina, porque es una doctrina, la doctrina de Balaam, en donde mucha gente lo está haciendo por dinero, no lo está haciendo por amor a Dios, no lo está haciendo por amor a Jesús, lo están haciendo como negocio, ¿verdad? Porque el ser pastor ahorita, no digo que todos los pastores, ¿verdad? Pero sí hay muchos pastores que lo están haciendo por lucro, ¿verdad? Ahorita un pastor poniéndose las pilas, lo hace por lucro. Muchos de ellos se han hecho millonarios, ¿verdad? Con los diezmos de las ovejas. Entonces, de esto es de lo que está hablando Judas, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Verdad? En lugar de exhortar a una persona que se divorcia o se quiere divorciar, no se preocupe, hermano, ¿verdad? No se preocupe, se puede divorciar. Lo estoy diciendo así como de una forma yo simple, ¿verdad? No hay problema, Dios lo perdona, hombre, no hay cuidado, ¿verdad? Se puede casar otra vez, es más, yo lo caso, ¿verdad? Estoy exagerando con las palabras, pero eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque mueren en el bautismo y vuelven a morir otra vez porque no creyeron a la palabra. ¿Por qué dice nubes sin aguas? No están siendo guiados por el Señor, sin fruto. Obviamente, si no tienen el Espíritu, no van a dar fruto. No pueden dar fruto. Ah, Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Aquí está, miren, en el libro de Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impias que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo, en mi opinión, el libro de Enoc debe de estar en la Biblia. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ah, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Están hablando los 7 pasos para ser feliz, los 7 pasos para la prosperidad, los 12 pasos para qué sé yo, ¿verdad? Todo eso es vanidad, todo eso es cosa inflada, ¿verdad? No están hablando de Jesús, no le están dando la gloria a Dios. Esto está pasando, por eso sabemos que estamos cerca de la segunda venida del Señor. Y dice: pero ustedes, hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Ahorita tú te pones y exhortas a una persona y se te avienta para atrás, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Y no se puede dejar de pecar, y, o sea, siempre la gente justificándose, ¿verdad? Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Acuérdense de esa palabra, los sensuales. ¿Qué tiene que ver con la sensualidad? Por los cinco senses, los cinco: el ver, el oír, el oler, el tasting, todo lo que es al paladar, o sea, en todo caso comer, y el tocar. Todo esto, cuando nosotros le damos, ¿cómo le llaman? Rienda suelta a lo sensual, todo esto es carnal, ¿verdad? Cuando yo miro con mis ojos una mujer hermosa por fuera, yo digo, wow, ¿verdad? O más bien decía, ¿verdad? Y de repente, si que anda uno justificándose: bueno, pues no estoy con mi esposa, yo no creo que quiere que esté solo, me voy a buscar la voy a enamorar, y ya cuando menos ya estaba con ella acostada, ¿verdad? Teniendo relaciones. Todo eso es pecado. ¿Por qué? Tiene que ver con la sensualidad, con los sentidos. Esa es la palabra, los sentidos, los 5 sentidos, ¿verdad? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Yo también, por eso la otra vez en un video, en un estudio, yo les mencionaba que es peligroso ahorita. Mucha gente a veces que va a un concierto, me tocó verlo a mí, por eso lo menciono, ¿verdad? Y el Señor mismo me habló en una de estas adoraciones, cuando se le estaba adorando al Señor con cantos, ¿verdad? De que el hecho de que una persona se siente bien en un concierto no quiere decir que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son hormonas, esos son, en todo caso, adrenalina, qué sé yo. Hay muchas hormonas que te hacen sentir que te sientes bien.
Pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que ver con los cinco sentidos. El Espíritu Santo es inexplicable. No lo puedes explicar. ¿Verdad? Pablo lo menciona. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En 2 de Pedro 3, del 1 al 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro viene diciendo que estamos en los últimos días, ¿verdad? Hace 2000 años. Entonces aquí lo está diciendo, ¿verdad? Pero para Dios, mil días es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, la ira de Dios, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Verdad? Eso también, yo no sé, como esto es escatología, se puede interpretar de que en todo caso son armas nucleares, ¿verdad? Pero cuando habla del fuego eterno, tiene que ver también ya con el Señor. En todo caso, las armas nucleares se puede decir que pudieran ser, para mí en lo personal, una sombra de lo que es el Señor mismo con su venida, con su luz, porque del Señor irradia luz. El sol es una sombra de Dios, de lo que es Dios. El sol le da vida a la tierra, a las plantas. Entonces, siendo una sombra de Dios mismo que nos da vida a nosotros, entonces, si con una explosión nuclear la carne se quema, eventualmente ese cuerpo, una vez que resucitemos, ¿verdad? El Señor con su venida va a ser quemado. El pecado, entonces el pecado no puede estar donde está Jesús, donde está Dios, ¿verdad? Entonces aquí está hablando obviamente acerca está describiendo una arma nuclear, pero también puede ser una sombra del Señor mismo, ¿verdad? Porque fíjate cómo lo dice: los elementos ardiendo serán deshechos. Si tú viste la secundaria y tú estudiaste química, tú miras ahí, por ejemplo, como el oxígeno es en realidad lo que se quema, ¿verdad? Son elementos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces todo esto va a ser quemado.
Y fíjate cómo ahorita, cómo Jesús también menciona un relámpago desde un lugar al otro. ¿Qué pasa cuando hay una explosión nuclear? Ah, nosotros, vamos a decir, yo estoy, vamos a decir, por ejemplo, en Los Ángeles. Si hay un arma nuclear en Los Ángeles, y vamos a decir a la gente que está a 30, 40 millas, a primero la luz avanza más rápido en todo caso, que la explosión, ¿verdad? Lo que le acompaña a la luz. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, lo único que pudieron ver las personas cuando en la explosión nuclear fue una luz. Fue una luz. O sea, miraron la luz porque la luz avanza en menos de un segundo llega. Entonces miras la luz y atrás de la luz viene la destrucción. O sea, ¿verdad? O sea, fue rápido así, como en un abrir y cerrar de ojos. El Mateo 24, del 3 al 28, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya está pasando. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estaba hablando de una generación. Ya ha habido guerras, nación contra nación, reino contra reino. En la Guerra Fría, en la Guerra Fría hubo guerra contra reino. Vamos hablando aquí de América, en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, o sea, en muchos lugares, en Chile, en unos lugares más feos que en otros, ¿verdad? En Asia, en África no necesariamente. En África está pasando ahorita, sobre todo en el norte de África y en Asia, en Siria, en Irak. Habla de una generación son 70 años, ¿verdad? No necesariamente uh, es, está pasando y a la vez va a pasar esto. No, en una generación pasa todo esto. Ahora, siempre ha habido guerras, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, no podemos decir que es por las guerras, porque siempre ha habido guerras, pero hay espíritus que se están haciendo pasar por Jesús. Hay personas que dicen que son Jesús en la tierra, digamos, en la Iglesia Católica, la luz del mundo, y muchas personas que dicen que es Jesús. Ahorita tú los puedes ver ahorita en el internet, búscalos, ¿verdad? En Australia, en Rusia, aquí en Estados Unidos, en muchos lugares están apareciendo personas que dicen que es Jesús. Dice Jesús, no vayas. Ahora también dice que van a hacer milagros, ¿verdad? Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso está pasando ahorita en Siria, en Libia, en Nigeria, en Sudán, en Irán, en Irak, en Pakistán. En todos esos lugares está pasando. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso está pasando especialmente por la religión de los musulmanes, que dicen que no se puede salir de esa religión. El que se salga, la misma familia lo tiene que denunciar, y muchos de ellos matan a sus propias familias. Por eso Jesús dice, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Los que aman, esos son mis hermanos. Entonces ahorita hay personas en el Medio Oriente. ¿Quiénes son sus hermanos de ellos? Nosotros, ¿verdad? Porque su familia de sangre los quieren matar una vez que saben que ya son cristianos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está pasando. Si tú miras aquí en América, hay muchos falsos profetas. Joel Osteen, mujeres también, pues no, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, Cash Luna, ahorita no me vienen a la mente, pero hay muchísimos, Benny Hinn. Todos estos son falsos profetas,
¿verdad? Y hay gente en la televisión, inclusive se miran milagros. Y mucha gente dice, wow, mira todo el Señor, ¿por qué ellos no son siervos del Señor? ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque hay un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Señor, los discípulos del Señor son aquellos que le sirven a Él, no a ellos mismos, que le sirven a Él. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que Cash Luna tenga una casa de $1 millón? ¿Tú crees que Dios quiere que Benny Hinn tenga avión privado y varias casas en varias partes del mundo? Ah, el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis, a los falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿En qué debemos permanecer? En la fe, porque mucha gente está perdiendo su fe. ¿Por qué? Por los testimonios de estas personas que en realidad no son siervos de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está llevando este evangelio a todo el mundo. Entonces, como sabemos que se está llevando a todos lados, yo estoy seguro, yo les he pedido oración por el pueblo de Corea del Norte, que son los lugares en donde más persecución hay hacia los cristianos. Han muerto muchos. El Señor se está manifestando ahí. No sale la información, pero sabemos de que si el Señor se está manifestando en Siria, en Irak, en África, en todas partes del mundo, ¿por qué no se va a estar manifestando en Corea del Norte? ¿Verdad? Entonces, vamos a orar para que les llegue la palabra, ¿verdad? Las Biblias, ¿verdad? Están llegando, yo estoy seguro que están llegando, pero para que el Señor abra las puertas y se pueda llegar a la verdad a todos estos lugares, porque sabemos que estamos en los últimos días. Entonces por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahorita les voy a leer también Lucas 21, como en realidad Lucas dice quién es un ejército. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí ya está hablando del pueblo de Israel, literal. El pueblo, la iglesia es perseguida, los cristianos es perseguido, pero también el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel tiene cegado el entendimiento, no todos, pero la mayoría tienen cegado el entendimiento para no reconocer a Jesús. Así fue establecido, el Señor así lo quiso. Pero ellos son el pueblo elegido de Dios, por amor a sus padres, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Es el pueblo elegido de Dios. Entonces dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es para los que están allá en Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, si vienen para matarte, para cortarte la cabeza a ti y a toda tu familia, y te vas a regresar a ir a agarrar los diamantes o tu reloj de oro que tienes acá, eso es lo que está diciendo el Señor. Eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? Que volteó, ¿verdad? Nosotros solamente podemos, yo en lo personal pienso que le estaba siendo infiel a Lot, y a lo mejor estaba buscando para mirar a una persona, porque si había algo ahí era mucho pecado, mucha adulterio, fornicación. Dice, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días. Ahorita ya sabemos, ya podemos ver por qué las van a partir. Precisamente en el pueblo de Palestina, los que andan peleando ahí siempre, aventando bombas al pueblo de Israel,
Cuando ellos mandan un rocket hacia, vamos a decir, hacia donde están los judíos, el pueblo de Israel manda una bomba para destruir de donde salió ese lugar. ¿Y qué hacen ellos? Ponen niños para que el mundo tenga simpatía por ellos y para que el mundo les dé, o sea, estén de parte de ellos para que puedan tener una nación ellos ahí mismo. Y eso está pasando ya ahorita, o sea, el, en estos días ahorita se está hablando en la ONU de que ellos van a recibir van a ser nación, el pueblo de Palestina va a ser nación. Eso está en las escrituras también. Entonces, pero llega un punto donde hay un ejército. Ahorita lo voy a leer. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Yo les pido en lo personal, siempre pidan por la iglesia, obviamente, ¿verdad? Siempre, todos los días. Pero también oren por el pueblo de Israel, para que la huida de ellos no sea en invierno ni en el día de reposo, ¿verdad? Aquí también va a haber persecución, ¿verdad? Pues ya, o sea, va a haber persecución también, pero no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Va a haber persecución. Y no necesariamente porque seas cristiano te van a perseguir por otras cosas, a lo mejor porque eres latino, a lo mejor porque al negro porque es negro, al latino porque es latino, al asiático porque es asiático, no porque sea cristiano. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación con lo cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces sabemos que hay 3 años y medio en relación a la persecución del pueblo de Israel y también a la iglesia. Ese tiempo, siempre es tiempo de oración. Pero el Señor, dice el Señor en Proverbios, a través de Salomón, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para todo. Entonces, en el tiempo, una vez que están persiguiendo la iglesia, al pueblo de Israel, tienes que estar listo, tienes que estar orando. Si estás orando ahorita en la mañana y en la noche, muy probablemente tengamos que estar orando todo el día, todo el día, todo el día. Tenemos que estar listos. Así que si os dijeren, mirar, está en el desierto, no salgáis, o mirar en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En otra traducción dice los buitres. Lee Lucas 21, porque ya se me terminó el tiempo. Te voy a leer nada más. Dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Dice que los llevarán a las cárceles. Y déjame ver. En el 20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, o va a ser destruida. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella vayan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, porque el Señor así lo quiso. Mas hay de las que están en cinta, ¿verdad? De las que están, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Una vez que entre el último de los gentiles que creyó en el Señor, hasta ahí, ¿verdad? Pero también por amor a los elegidos, al pueblo de Israel. Entonces viene la venida de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí ya viene la ira de Dios. Dice Pablo, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Yo voy a terminar con unos versículos. También dice que es como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra.
En los tiempos de Jesús también había mucha inmoralidad. En Mateo 14, del 1 al 4, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Le dijo: eso es adulterio, no puedes tener la mujer de tu hermano. Por eso lo mató. Primera de Corintios 5:1, Pablo, exhortando a la iglesia de Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es como en los tiempos de Noé, fíjate. En el tiempo de Noé, ¿qué pasó? Fueron 8 los que fueron salvos, pero fue por amor a Noé, no Noé y su familia. Por amor a Noé fue que Dios salvó a Noé y a su familia. En este tiempo, a cada quien le va a pedir cuentas. Ya no es nada más a mí, es a mí, a mis hijos, a cada uno de mis hijos, a mi esposa le va a pedir cuentas, personalmente, por cada uno, ¿verdad? Y ya no viene el castigo por algo de lo que los hijos o los padres no hayan hecho. Con esto voy a terminar ahorita, con estas dos lecturas. En Génesis 9, 18 al 25 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De la tierra de Canaán, cuando sale el pueblo de Israel, de Egipto, van a la tierra de Canaán, que precisamente es la descendencia de Cam, de uno de los hijos de Noé, al que él maldijo. Él maldijo a su descendencia. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué hizo él? Se metió con la mujer de Noé. Y aquí se los voy a... Cuando dice, no fue que lo miró desnudo, sino que miró la desnudez de su padre. En Levítico 20:11 dice: cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Verdad? Entonces, que en realidad que es como en los tiempos de Noé, hijos teniendo relaciones con la mujer de su padre, así como en el tiempo Pablo, cuando así, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hijos con madres, madres con hijos. O sea, está fea la cosa, está fea la cosa. ¿Y qué hay? Pandillas de alguna forma yo no sé, yo quisiera buscar otra palabra, ¿verdad? No homosexuales, sino pandillas hay otra palabra en realidad, a los hombres que les gusta tener sexo con los hombres. Eventualmente va a haber pandillas violando inclusive niños. De hecho, por ejemplo, hay una persona que el Señor usó para llevar el mensaje en la ciudad de Nueva York, a David Wilkerson. El Señor le mostró eso, ¿verdad? Va a haber pandillas de homosexuales violando